Resulta que después de más de 2 años, al final el Ministerio Público, la Fiscalía, presentó una acusación formal contra la lideresa de Fuerza Popular y 40 personas más que estarían inmersas, involucradas en esta que, según el Ministerio Público, es una organización criminal. Resulta que la Fiscalía, repito, está pidiendo 30 años y 6 meses de prisión para Keiko Fujimori. Ella se enteró de esto hoy mientras se encontraba haciendo actividad proselitista en Ica y quien declaró fue el fiscal José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la indagación. Lo hizo en RPP diciendo que aquí no se trata de ningún tema vinculado a algún interés político o algo por el estilo, que simplemente llegó a las conclusiones que buscaba desde que inició esta investigación preliminar en un momento, en una coyuntura donde efectivamente estamos inmersos en medio de una campaña electoral, pero que aquí lo que él está buscando es que el Poder Judicial, luego de un juicio oral, porque esto todavía va obviamente a tomarse su tiempo, finalmente le dé la razón en cuanto a esta investigación, que además es un expediente enorme de más de 1.300 folios, imagínense ustedes. En instantes voy a conversar con el coordinador general del equipo Lavajato, el doctor Rafael Vela. Doctor Vela, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. A ver, ¿puede el Ministerio Público, la Fiscalía, pedir ahora mismo prisión preventiva para Keiko Fujimori, quien se encuentra en medio de esta campaña, de hecho haciendo actividad proselitista, como lo acabamos de ver, a pesar de que existe ya una decisión que es un antecedente dado por el Tribunal Constitucional? De hecho, dentro del requerimiento acusatorio no se ha contemplado la decisión de parte del fiscal José Domingo Pérez Gómez de pedir una prisión preventiva contra la señora Fujimori. Lo que se ha solicitado son medidas mínimas de aseguramiento de lo que será el desarrollo de la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento futuro, que ya la dirige enteramente el Poder Judicial. Nosotros hemos concluido ya con nuestro trabajo como directores de la investigación y lo que queda ya es el análisis del control de acusación correspondiente y el futuro juzgamiento, de tal manera que ya eso es un trabajo exclusivo. Hemos tenido, sí, un pequeño percance con la comunicación. Estamos viendo al doctor Rafael Vela. El audio es lo que no está ingresando bien. Esperamos solucionarlo cuanto antes porque efectivamente, si bien ahora mismo José Domingo Pérez no está solicitando prisión preventiva, hay que recordar que Keiko Fujimori fue liberada por segunda vez luego que el Tribunal Constitucional lo determinara así, y cuando ya el TC toma una decisión, ya eso es inapelable, como bien sabemos, como parte además de la estructura jurídica en nuestro país. Lo que sí se está pidiendo ahora son algunas restricciones, como por ejemplo impedimento de salida del país y que ella no se pueda comunicar a través de las redes sociales, algo que ya varios del equipo de Keiko Fujimori, muchos fujimoristas, han dicho que es un atentado contra la libertad de Keiko Fujimori para poder seguir con esta campaña, porque si no puede utilizar las redes y tampoco, es lo que ellos manifiestan, las campañas, la actividad proselitista puede ser ejecutada en una situación normal porque estamos en medio de una pandemia, ¿cómo va a ser ella para llegar con su mensaje, con su discurso, con su propuesta al electorado? Esa es la razón por la cual muchos están arremetiendo contra José Domingo Pérez, contra el equipo, Lavallato, ¿no? Rafael Vela también diciendo que esta es un atentado que tiene, digamos, un tufillo más político que jurídico. Y de eso le quiero preguntar a Rafael Vela, quien ya está conectado con nosotros nuevamente, ahora vía teléfono. Doctor Vela, le comentaba sobre el tema de las restricciones, porque sí se está pidiendo impedimento de salida y también la prohibición de que ella pueda comunicarse con la gente a través de las redes sociales. Esto ha sido tomado de una manera obviamente muy negativa por el entorno de Keiko Fujimori, por la propia lideresa de Fuerza Popular también, diciendo que la quieren sacar de la campaña, porque si no puede proponer sus ideas en redes sociales, ¿cómo hace para comunicarse con el electorado? ¿Qué tienen ustedes que decir con respecto a esta acusación? Que la acusación responde estrictamente a criterios de orden técnico. Nosotros no tenemos, bajo nuestro análisis y atribuciones, ningún tipo de sesgo que no corresponda estrictamente a lo que es el desarrollo de la investigación que ha concluido y de establecer solicitudes de restricciones mínimas al Poder Judicial para que el desarrollo de las siguientes etapas
no se vea perturbado permanentemente o incluso obstruido en lo que nosotros esperamos que sea un decurso procesal ya de futuro hacia un juzgamiento en donde se determine la culpabilidad o inocencia de la señora Fujimori. Nosotros no tenemos un calendario político ni electoral. Nosotros hemos trabajado siempre dentro del plano técnico, dentro de los límites del proceso, y como tal hemos concluido con nuestro trabajo, que es el de buscar la prueba de cargo que destruya la presunción de inocencia de la señora Fujimori y del resto de coacusados. Ahora, ya que contamos con todo ese material probatorio consolidado, es que hemos procedido a finalizar con la etapa de investigación y a formular las pretensiones acusatorias para que la señora Fujimori y el resto de personas acusadas se pueda defender con toda libertad. Eso incluye también al partido, por cierto, que se ha solicitado también una vigilancia judicial, porque entendemos que son restricciones mínimas en base a lo que usted correctamente dijo, que el Poder Judicial ya había en otro momento decidido finalmente porque la señora Fujimori siga el proceso con una medida de comparecencia con restricciones. Entonces, doctor Vela, un tema importante que tiene que ver con este grupo de medidas restrictivas que está solicitando el Ministerio Público, la Fiscalía. Está el impedimento de salida del país, el no poder comunicarse a través de las redes sociales, pero tengo entendido que también dentro de este paquete está el hecho de prohibirle eventualmente que se pueda comunicar con congresistas, funcionarios de órganos electorales, magistrados, dueños de medios de comunicación. Y claro, ¿qué pasaría si eventualmente ella se convierte en presidenta? No lo sabemos. O sea, sí entendemos que todo esto que ustedes están solicitando tiene que ser evaluado por el Poder Judicial. Estamos a un mes de las elecciones y por lo tanto ahora ella puede seguir utilizando su cuenta Twitter, puede seguir reuniéndose con congresistas de Fuerza Popular porque está la solicitud del Ministerio Público, pero todavía no hay un veredicto del PJ y no va a haber en 4 semanas. Por lo tanto, todo sigue tal cual. Pero si ella gana en una primera vuelta, mientras pasa la segunda, y si se convierte en presidenta, que es una posibilidad, ¿qué sucedería? Mire, nosotros en general yo no puedo hacer un comentario de ese orden porque pudiera ser interpretado como un comentario de carácter político. Nosotros hemos ya cumplido con nuestro trabajo en términos técnicos, hemos presentado la acusación correspondiente. Dicho sea de paso, los abogados reclamaban permanentemente que se ponga fin a la investigación. Y ahora que lo hemos hecho, reclaman de que no se ponga fin a la investigación. Nosotros no podemos tampoco operar en un entorno distinto al del carácter político, mejor dicho, en el entorno propiamente de la política, sino en el plano técnico. Nosotros no podemos tener ese tipo de evaluaciones y hacemos nuestro trabajo en función de cómo es que eventualmente se había planificado esto para que la investigación incluso concluyera el año pasado. La pandemia del COVID-19 más una serie de circunstancias de carácter logístico nos han impedido que hayamos podido culminar con la investigación antes. De hecho, febrero también ha sido un mes en el que ha existido un aislamiento social obligatorio por parte del gobierno, y cuando hemos tenido ya las posibilidades de poder concluir con toda la prueba de cargo, hemos presentado la acusación conforme corresponda para que la señora Fujimori se pueda defender. Tengo entendido que el plazo que tenía el Ministerio Público, la Fiscalía, para investigar era de 3 años. Al final esta acusación formal se presenta hoy, donde se cumplen 2 años, 4 meses. Es casualidad que justamente los folios estén ya listos, el expediente de más de 1.300 hojas, en medio de la campaña, a un mes de la primera vuelta. No, porque es de público conocimiento. De hecho, incluso en más de una oportunidad los abogados y algunos líderes de opinión han formulado permanente crítica a declaraciones que yo hice personalmente. Nosotros teníamos planificado concluir con la investigación antes del mes de mayo del año pasado, cuando se vencían los plazos de prisión preventiva de la señora Fujimori, que eventualmente estaba en un proceso de litigación. Luego hubo una decisión del Tribunal Constitucional, luego la señora Fujimori ingresó nuevamente en prisión preventiva y finalmente el Poder Judicial determinó que debía seguir el proceso dentro de un régimen de comparecencia con restricciones. Pero, y es importante recalcar esto, en todas las decisiones de carácter judicial se ha determinado el nivel de sospecha criminal grave, es decir, que el Ministerio Público tiene un caso muy sólido, y por esa razón siempre se reclamaba de que por qué el Ministerio Público no migraba a la siguiente etapa, que era la etapa intermedia y luego la de posterior juzgamiento, para determinar finalmente si la señora Fujimori y el resto ahora de coacusados son culpables o inocentes de los cargos que se le imputan.
Ahora lo que hemos hecho nosotros es precisamente superando los aspectos de la pandemia, los aspectos logísticos de restricciones que hemos tenido. Hemos sido un grupo golpeado por el COVID-19 y a partir de habernos reestructurado y reordenado hemos sido capaces de culminar con la prueba de cargo, que es la que define cuándo es que se cumple con los fines de la investigación. No es que la investigación esté dirigida por los propios investigados, porque ese sería un sinsentido. El fiscal es quien dirige la investigación. Cuando el fiscal consigue todas las pruebas de cargo, por supuesto, dentro de un plazo legal, que no necesariamente es un plazo determinado, sino máximo, que se busca que no se cumpla, cuando el fiscal ya consigue esa prueba, entonces lo que hace es ponerle fin a la investigación en un plazo incluso en el que probablemente podría existir hasta más tiempo para seguir investigando. Pero como el fiscal ya consiguió toda esa evidencia, lo que hace es trasuntar toda esa evidencia dentro de un documento que es la acusación y ponerla a disposición del Poder Judicial y también de los propios coacusados para que se puedan defender. Hablando de los coacusados, doctor Vela, sabemos que en la lista, porque es Keiko Fujimori y 40 más, está su esposo Marguito, está Klimper, alguien muy cercano durante muchísimo tiempo a la lideresa de Fuerza Popular, entre otros. Evidentemente estamos hablando de una lista sumamente larga, no amplia, pero claro, ¿cuánto tiempo están pidiendo, por ejemplo, para el esposo de la señora Fujimori, la Fiscalía, ustedes? Bueno, son diferentes penas que han sido claramente individualizadas para cada uno de ellos, ¿no? La ley además establece ahora la forma en la que la imposición de cada pena tiene que ser individualizada. Para el señor Vito, hay el requerimiento acusatorio de la imposición de una pena de 22 años y 8 meses de pena privativa de la libertad. En el caso del señor Klimper, me parece que es de 30 años y 10 meses también, porque los cargos que se le imputan al señor Klimper, en este caso específicamente, son delitos en reglas de concurso, es decir, penas que se acumulan, ¿no? Los delitos que se están imputando son de crimen organizado, lavado de activos. Para la Fiscalía, entonces, sí, doctor Vela, ustedes piden incluso más pena, un castigo más drástico para José Klimper que para la propia Keiko Fujimori, porque para Keiko solicitan 30 años y medio, 30 años 6 meses, y para José Klimper 30 años 10 meses. En el caso de la señora Fujimori también es 30 años y 10 meses de pena de privación de libertad. Es la misma pena para el señor Klimper. En el caso del esposo de la señora Fujimori, porque su nivel de participación es distinto, hay que entender de que la imposición de la pena es siempre individualizada en orden a los cargos que se le imputan. Como los hechos son distintos y sus grados de autoría o participación son diferentes, es posible que en algunos casos las penas sean también distintas en orden a ese nivel de participación. Ok, ¿qué pasaría a partir de ahora? Porque para la gente que de repente no está muy enterada de la noticia, la Fiscalía solicita, repito, 30 años de cárcel para Keiko Fujimori, para compañía, otro número de años y demás, como lo acaba de explicar el doctor Vela, y en el caso de la lideresa de Fuerza Popular por los presuntos siguientes delitos: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la administración de justicia, fraude y falsedad genérica. Después de esto, doctor Vela, ¿qué pasa a continuación? Es decir, Keiko Fujimori hoy, mañana y de aquí al 11 de abril, y vuelvo a mencionar esta fecha porque es el día de las elecciones, puede continuar haciendo su campaña, utilizando sus redes sociales, reuniéndose con magistrados, congresistas, con quien desee, porque hay una comparecencia restringida que sigue vigente y hay que esperar que el Poder Judicial se manifieste con relación al grupo, al paquete de restricciones que ustedes están solicitando, que de todas maneras eso va a pasar después de la primera vuelta. ¿Y qué pasa después? ¿El juicio oral cuándo se iniciaría? Mire, en realidad nosotros aprovechamos esta oportunidad para también, por supuesto, entendiendo la sobrecarga que tiene el Poder Judicial, para también por intermedio de la preocupación social, de la vigilancia ciudadana y la opinión pública, hacer de conocimiento de que las etapas intermedias y las etapas de juzgamiento son dirigidas enteramente por el Poder Judicial. El Ministerio Público ya concluyó con su trabajo. Contemporizamos la sobrecarga procesal, pero también entendemos que estos casos emblemáticos deberían tener una particular atención, porque de hecho, si los jueces, que son los competentes para planificar y para llevar el desarrollo de estas etapas procesales, a su vez tienen que, por supuesto, trabajar otros casos de crimen organizado, de lavado de activos, de narcotráfico,
posiblemente su sobrecarga haga que las etapas intermedias duren demasiado. Nos ha pasado en el caso del señor Humala Tazo, cuyo control de acusación ha durado más de 1 año y 6 meses. Entonces, lo que nosotros con el mayor respeto ponemos en conocimiento de la opinión pública, y que por cierto también las autoridades del Poder Judicial ya lo saben, es que tal vez debe existir un nivel de priorización sobre estos casos emblemáticos para que existan jueces a dedicación exclusiva o se sumen más jueces para que las etapas intermedias y las etapas de juicio no duren como vienen durando, porque dan la impresión de que en realidad, incluso en el desconocimiento de la opinión pública, se piensa de que el Ministerio Público aún dirige estas etapas o que eventualmente el Poder Judicial no tiene su propia problemática y tarda mucho en lo que es el desarrollo de estas etapas. Nosotros conocemos el esfuerzo de los señores jueces porque sabemos de su dedicación, pero en la medida de que tengan una sobrecarga permanente, va a ser muy difícil que en paralelo, si no tienen dedicación exclusiva, puedan también abocarse al conocimiento y resolver de una manera mucho más pronta estas 2 etapas que aún quedan del proceso penal. Así es, y estaremos pendientes justamente del inicio de la primera de las 2 etapas que todavía faltan, entre ellas, repito, el juicio oral. Doctor Vela, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted por la oportunidad. A usted. Rafael Vela, entonces, el coordinador del equipo especial Lava Jato, conversando con nosotros y dándonos información con relación a esta noticia trascendental, evidentemente, porque además estamos en medio de una campaña.